en este momento o hace un momento hablábamos de la articulación temporomandibular. Entonces, me parece que es una de las aplicaciones que ha cobrado más relevancia en los últimos años, y con justa razón. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos identificar cuando hay alguna anormalidad. Obviamente, el tema de la articulación es un tema complejo, es un tema bastante extenso que podríamos dedicarle varios días a hablar sobre él, ¿verdad? Aquí, pues bueno, obviamente no es la idea, no es la idea especializarnos a un nivel tan amplio, específicamente en ATM. Sin embargo, lo que sí me interesa es que ustedes puedan identificar cuándo una articulación se encuentra en un estado saludable y cuándo no, ¿verdad? Porque me parece que ese es el secreto. Si ustedes pueden detectar que hay alguna anormalidad, aunque no sepan exactamente de qué se trata, pues podrían ir a investigar, a consultar, a hacer una interconsulta con otro colega y a fin de cuentas pueden llegar al diagnóstico final. El problema es que muchas veces nosotros vemos las imágenes y no sabemos o no, ni siquiera detectamos que hay alguna anormalidad. Entonces, obviamente, si no lo detectamos, pues, pues mucho menos vamos a darle seguimiento para encontrar una solución para el paciente. Entonces, vamos a ver cuáles son esos detalles que son muy importantes para poder diferenciar si hay o distinguir si hay una articulación saludable o no. Miren, aquí tenemos una toma de articulación en oclusión. De entrada les comento que me parece que es la toma más importante para evaluar la articulación. ¿Por qué? Pues bueno, porque muchos de los problemas articulares, como les comentaba, tienen que ver con una mala oclusión del paciente. Entonces aquí vamos a poder detectar sobre todo la posición que tiene el cóndilo en relación con la cavidad glenoidea. ¿Qué cosas vamos a poder evaluar aquí en esta toma específicamente? Bueno, básicamente la morfología de los componentes óseos articulares y la posición, ¿verdad? Hago énfasis en eso, ¿no? Sabemos que la articulación temporomandibular está formada por el cóndilo, la cavidad glenoidea, la eminencia articular, eso hablando de tejidos duros, pero obviamente también hay otros componentes de tejido blando, como es el disco articular, la cápsula, hay ligamentos, entonces hay un espacio infradiscal, otra supradiscal, entonces hay muchos otros componentes. Con la tomografía solamente vemos los componentes de tejido duro. Si quisiera ver yo los de tejido blando, pues necesitaría una resonancia magnética, que en algunos casos puede ameritar, pero bueno, en muchos casos, aún con solamente la tomografía, puedo tener información muy interesante que me ayude a distinguir al menos si hay algún dato ya de un proceso degenerativo articular. Pues, ¿qué es lo primero que observo yo para saber que se encuentra saludable la articulación? En primer lugar, la morfología que tiene el cóndilo, la forma, fíjense cómo es redondeada, bien definida. Y además de eso, fíjense que tiene una cortical hiperdensa o blanca que rodea al cóndilo, continua, ¿verdad? Igual la cavidad glenoidea y la eminencia articular. Tiene aquí una cortical que lo recubre. Ese es un buen dato, ¿verdad? Así se debe observar una articulación que no tiene problemas o si los tuviera son muy iniciales, ¿no? Que ni siquiera ha causado un daño a nivel de las corticales. Es de lo primero que se comienza a afectar cuando hay un problema articular. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es la posición. Sabemos que el disco articular se encuentra entre el cóndilo, o más bien siempre acompaña al cóndilo en cualquier movimiento. Pues, por ejemplo, aquí está, que está en oclusión el paciente, sabemos que el disco está aquí arriba del cóndilo y entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Si el paciente se coloca en apertura, pues entonces se desplazaría hacia la eminencia articular y se seguiría conservando ese espacio, porque, como les digo, el disco siempre va a acompañar al cóndilo en todos sus movimientos. Entonces, aquí vemos que sí tiene un espacio suficiente y más o menos en una posición céntrica. Entonces, al menos desde el punto de vista de imágenes, pues se ve normal. Obviamente, si yo observara que el cóndilo está chocando con el hueso, pues en ningún caso puede ser normal, porque ahí en medio debe encontrarse siempre el disco articular. Entonces, si veo que están en contacto las superficies óseas, algo pasó con el disco, ¿verdad? O se desplazó, se perforó, o tiene algún tipo de problema, ¿verdad? En ningún caso puede ser saludable. Me comenta la doctora Tania, ¿se debe solicitar con BIM de ATM? Sí. Sí, yo te diría que siempre que tú detectes que hay, o sea, si ya estás detectando que el paciente tiene algún problema articular, algún signo que te hable
de que puede tener un problema articular, te recomiendo 100% que hagas una tomografía, al menos en oclusión, ¿verdad? Que me parece que es la que más información te da. Si ya tiene problemas de apertura, de desplazamiento, o en el momento que abre la boca se desvía la mandíbula, ya algún signo de este tipo, también te recomendaría hacer la toma en apertura, ¿verdad? Para que veas hasta dónde se está desplazando y si es que hay algún signo que te hable de que se está desplazando el cóndilo, o si no se está recapturando, etcétera. Me comentan el campo de visión específico. Yo en el caso de articulación recomiendo que se haga con el campo de visión más grande, ¿verdad? Que es el de 10 por 11 centímetros. Ahora, normalmente, incluso con este campo amplio, no alcanzan a salir los dos cóndilos en una sola toma. Entonces, normalmente lo que se hace es hacer dos tomografías, una cargada hacia la articulación del lado derecho, otra hacia el lado izquierdo, y después por medio del software se pueden pegar, ¿verdad? Hay una función que se llama stitching, que te va a permitir coser, digamos, las dos tomografías para que en un mismo software puedas ver de manera comparativa las dos articulaciones, que me parece que es algo muy conveniente siempre, o sea, poder comparar un lado con otro, ¿no? Pero sí, o sea, yo la pediría así, una tomografía de ATM, de manera rutinaria, si no tiene problemas de apertura, yo diría que solamente con la toma de oclusión podrías tener la información necesaria. Y si tiene problemas de apertura, de desviación en el momento de abrir la boca, también te recomendaría la de oclusión siempre, y además ahí incluiría la toma de apertura, ¿no? Pero vas a ver que es una maravilla, o sea, realmente te da muchísima información. Y ahorita vamos a ver, ahorita estamos viendo cómo se ve de manera saludable una ATM, pero vamos a ver también algunos casos donde ya hay anormalidades para que ustedes noten la diferencia. Van a ver que realmente no es difícil detectar cuando hay alguna anormalidad en la articulación. Obviamente a veces puede haber o sea, llegar ya al diagnóstico final puede ser más complejo, pero ya el hecho que tú detectes que hay una anormalidad, me parece que es más de la mitad del camino recorrido, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, esta es la toma en oclusión. Ahora, si yo hago una toma en apertura de ATM, tendría esta información. Entonces, aquí estoy viendo que el cóndilo se desplaza más o menos hasta el centro de la eminencia articular. Entonces, ese es un desplazamiento normal. Fíjense cómo incluso al desplazarse hasta este punto, tenemos conservado el espacio entre el cóndilo y la eminencia articular, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el disco aquí debe estar, ¿verdad? Entonces, siempre te va a hacer que estén separadas las superficies y eso ocasiona, o sea, de alguna manera el disco articular pues va a ayudar a que no se desgasten y no tengan una erosión estas superficies articulares. Cuando hay un desplazamiento del disco que empieza a haber una fricción, pues obviamente empieza a haber aplanamiento de las superficies articulares, pérdida de las corticales, una disminución en el tamaño del cóndilo o de las superficies articulares en general, entonces lo vas a poder notar. Pero esta es, digamos, una apertura en un paciente sano también. Ahora miren, aquí vamos a ver unas imágenes donde ya hay algunas alteraciones. Me comentan, el espacio entre el cóndilo y la eminencia en condiciones normales podría ser de 2 milímetros aproximadamente. Sí, aproximadamente ese es el espacio que mide. Sí, si ya es menor a eso, ya a veces podríamos estar sospechando de que hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? O que se desplazó, o que de alguna manera se está afectando, se está perforando, ¿no? A veces eso ocurre. Entonces, sí, en promedio yo hablaría de unos 2 milímetros más o menos. Bueno, aquí tenemos estas imágenes en las que vemos una articulación en una vista anteroposterior, digamos, que son estas que tenemos aquí arriba, y aquí en una vista lateral, ¿verdad? O también le podemos llamar cortes coronales, ¿verdad? Estos de arriba, y cortes sagitales en la parte de abajo. Entonces, seguramente ustedes ya notaron que no es lo mismo, ¿no? Como se ve en las otras imágenes. Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen central, en una vista anteroposterior, fíjense cómo la superficie ya se ve erosionada, la vemos irregular, ¿verdad? Aquí hay como escalones, es una superficie irregular, y vemos estas imágenes hipodensas también, ¿verdad? En el cóndilo. Entonces, obviamente esto no es normal en ningún caso. Otra cosa que podemos ver, fíjense en este corte cómo vemos la distancia que hay entre el cóndilo y la cavidad glenoidea.
Hay muy poco espacio, prácticamente están en contacto. Lo mismo podría haber en este corte. Miren, aquí está la cavidad glenoidea y aquí el cóndilo. Prácticamente están en contacto, ¿no? Entonces, obviamente eso no es normal. Otra cosa que puedo ver, fíjense aquí el cóndilo, cómo se ve como que tiene una espícula de hueso hacia la parte anterior, lo que llamamos un osteofito, que es un signo de hecho ya de que hay una disfunción articular, un proceso degenerativo articular, y vemos esta imagen hipodensa, ¿verdad? Y esta imagen típica de un perfil de loro o perfil de pájaro, que así se describe en la literatura, que es típica cuando hay este tipo de problemas ya degenerativos en la articulación, ¿verdad? Entonces, aquí podemos estar seguros de que algo no está bien con esa articulación. De ninguna manera puede ser sana una articulación que se encuentre o que se observe de esta manera. Entonces, eso es lo importante, que lo podamos detectar. Ahora fíjense en este otro caso. Aquí tenemos un cóndilo en apertura, es una toma en apertura, pero fíjense el desplazamiento que tiene, ¿verdad? Normalmente el cóndilo se desplaza hasta el centro de la eminencia articular. Ahora aquí vean hasta dónde se está desplazando, ¿no? Tiene un desplazamiento bastante aumentado. Entonces, esto no necesariamente es algo patológico. De hecho, estos casos de hipermovilidad condilar normalmente están relacionados con una hiperlaxitud ligamentosa, ¿verdad? O sea, es una condición propia de los pacientes en la cual todos los ligamentos de su organismo tienen más elasticidad de lo normal. Entonces, por lo mismo, pues obviamente el cóndilo se puede desplazar más. Ahora, lo que sí es importante es que el paciente tenga cuidado de no abrir demasiado la boca, porque como puede desplazarse tanto el cóndilo, en un momento dado sí podría luxarse, ¿verdad? Y quedarse con la boca abierta. Y esto sí podría ir lesionando la articulación a la larga, ¿verdad? Entonces, no es recomendable que abran tanto su boca. Normalmente se les enseña a tratar de limitar su apertura, incluso cuando bostezan, por ejemplo, pues que traten de colocar su mano en su mentón para limitar la apertura. Que si van a comer cosas muy grandes, por ejemplo, una manzana, pues que no lo hagan como la mayoría de nosotros, que pues abrimos la boca y le damos la mordida completa. Pues es mucho más recomendable que coman trozos pequeños, que la partan, que no hagan ese esfuerzo de abrir tanto la boca, porque sí podría en el mediano o largo plazo causarles un daño, ¿no? Pero bueno, por lo mismo es importante que lo detectemos para que podamos orientar al paciente. Después, miren, tenemos aquí otro caso. Simplemente les seleccioné algunos casos que me pareció importante para que puedan conocer cómo se observa algo anormal y que sepan qué tipo de datos son los que tenemos que observar en la radiografía o en la tomografía en este caso. Fíjense aquí, tenemos un cóndilo, de entrada se ve el tamaño más pequeño de lo normal. Si se acuerdan de la primera imagen, pues bueno, aquí tiene un tamaño mucho más pequeño. Fíjense además cómo hay un aumento de la densidad aquí en la cavidad glenoidea. Miren cómo se ve mucho más hiperdensa esta zona, más blanca. Igual del otro lado, miren cómo tiene una densidad muy alta. Incluso el cóndilo aquí en esta zona se ve muy hiperdenso. Y vean el espacio que tiene entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Realmente se ve apenas una pequeña línea que los separa. Prácticamente están en contacto. Y vean cómo además se ve muy plana la cavidad glenoidea. Hay un aplanamiento aquí, igual el cóndilo. Y del otro lado también vemos un facetamiento, ¿verdad? O un aplanamiento de la vertiente anterior del cóndilo. Y lo mismo aquí en la cavidad glenoidea. Y obviamente siempre que hay un aumento de la densidad, pues nos habla de que aquí hay una carga excesiva, un trabajo excesivo de esta zona, ¿verdad? Y por ese motivo, el hueso responde y genera una capa de hueso más denso, ¿no? Entonces, fácilmente aquí podríamos observar que hay algo que no está funcionando bien, que estos huesos seguramente se están friccionando y por esa razón está recibiendo más carga de lo normal. Vemos ya que se está formando un pequeño osteofito aquí hacia adelante y una pequeña zona de erosión aquí, una imagen hipodensa. Y vemos que no hay espacio prácticamente entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Entonces, obviamente, aquí ya podríamos pensar que muy probablemente hay un desplazamiento de disco o una perforación de disco. Aun cuando no lo estemos viendo, obviamente todo nos llevaría a pensar que algo ocurrió ya con el disco, ¿no? Porque obviamente no está en su posición normal. Perfecto. Y miren esta última imagen que les quiero mostrar. Fíjense si comparamos el cóndilo del lado derecho con el del lado izquierdo, vean cómo el del lado derecho tiene una densidad mucho mayor que el del lado izquierdo. El cóndilo normal es el izquierdo, obviamente, ¿verdad? Como todos los huesos de nuestro cuerpo,
En la parte externa, pues tienen hueso cortical, que es mucho más denso, y en la parte interna tienen hueso medular, ¿verdad? Entonces, el hueso cortical, que es más denso, se suele observar más radiolúcido, perdón, más radiopaco, o en este caso más hiperdenso, como es una tomografía, y el hueso medular se observa un poco más hipodenso, ¿no? Aquí del lado derecho vemos como si todo fuera hueso cortical, ¿no? Pues obviamente esto no es normal. Aquí este cóndilo del lado derecho está trabajando más de lo normal. Entonces habría que investigar qué es lo que está pasando, si la misma oclusión de alguna manera está influyendo para que trabaje más el lado derecho, o si del lado derecho tuvo algún desplazamiento de disco y está haciendo que haya una fricción entre las superficies articulares. Obviamente ya tendríamos ahí que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero de entrada, pues vemos que esto no es normal. Este cóndilo, el izquierdo, sí se ve más saludable, pero aquí el derecho hay alguna alteración que lo está afectando, ¿verdad? Entonces, se fijan, son detalles muy sencillos, o no sé si, espero que los estén percibiendo de esa manera, son detalles realmente sencillos que pueden hacer la diferencia para que nosotros detectemos si hay algún cambio, hay alguna normalidad en el paciente y que en un momento dado podamos pues investigar un poco más para diseñar un plan de tratamiento.